Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. Mi hermana intentó humillarme en acción de gracias mostrando mis estados de cuenta a la familia, pero nadie esperaba que yo fuera millonaria y ahora exigen que comparta todo mi dinero con ellos. Estoy usando una cuenta desechable por razones obvias, con ciertos detalles modificados para preservar el anonimato. Soy Sara, tengo 38 años y necesito desahogarme. ¿Conocen esas dinámicas familiares en las que un hijo nunca hace nada mal mientras que el otro parece ser invisible? Sí. Bienvenidos a mi vida. Todo fue bastante típico hasta que cumplí 8 años. Era hija única y, aunque mis padres no eran particularmente cariñosos, al menos estaban presentes, supongo. Mamá me ayudaba con la tarea y papá, de vez en cuando, me llevaba a pescar al lago St. Clair. No éramos la familia perfecta, pero estábamos bien. Entonces llegó la noche que lo cambiaría todo. Recuerdo que mi tía Kelly apareció a las 2 de la madrugada y me dijo que hiciera una maleta porque mamá estaba en el hospital. Mi hermana, Rachel, venía en camino, pero algo andaba mal. No debía nacer hasta dentro de 2 meses. Las semanas siguientes fueron una vorágine de visitas al hospital y conversaciones en voz baja. Rachel era diminuta. Se veía como una de mis muñecas, pero con tubos y cables por todas partes. No me permitían tocarla ni acercarme demasiado. Fue la primera vez que lo sentí, una barrera invisible formándose entre mi familia y yo. Cuando finalmente llevaron a Rachel a casa, nuestra casa se convirtió en una burbuja esterilizada. Mamá desarrolló una obsesión con los gérmenes. Hablo de desinfectantes de grado industrial, dispensadores de gel antibacterial en cada habitación y una limpieza constante. Hasta el día de hoy, el fuerte olor a cloro me causa angustia. Pero esto fue lo que realmente me marcó. Cada vez que mostraba el más mínimo síntoma de enfermedad, me enviaban de inmediato a casa de la abuela María o de la tía Kelly. Siempre. ¿Estornudaba una vez? Hacía la maleta. ¿Tos leve? Camino a casa de la abuela. Al principio pensé que era divertido. La abuela María hacía galletas y la tía Kelly tenía una colección increíble de libros de Nancy Drew que estaba devorando. Pero los niños no son tontos. Con el tiempo, empiezas a entender lo que realmente está pasando. No te están enviando a vivir aventuras. Te están tratando como una amenaza, como si tu mera existencia pudiera poner en peligro a tu adorada hermana. Intenté de todo para captar su atención de una manera saludable. Honestamente, todo. Sacaba puros dieces y mamá apenas levantaba la vista del calendario con las citas médicas de Rachel. Gané el primer lugar en la Feria de Ciencias con un proyecto sobre energía renovable y papá solo me preguntó si podía guardar la maqueta en el garaje porque Rachel era alérgica al polvo del cartón. ¿Eso siquiera es real? El golpe más duro vino cuando tenía 12 años. Durante meses, había estado practicando para el concurso de talentos de la escuela, enseñándome a tocar Bridge over Troubled Water en el piano. Lo sé, es demasiado obvio. La noche del show, Rachel tenía 37.3 grados centígrados de fiebre. Adivinen quién no tuvo a nadie en el público. Mientras tanto, 2 semanas después, toda la familia, incluidos ambos abuelos, asistió al recital de flauta de Rachel. 15 minutos en los que masacró Hot Cross Buns. Rachel aprendió rápido a aprovechar el sistema. A los 7 años, ya no tenía problemas reales de salud, pero eso no la detuvo. ¿Dolor de cabeza? No iba a la escuela. ¿Cansancio? Alguien más, adivinen quién, tenía que hacer sus tareas. ¿Preocupada por un examen? Mamá literalmente llamaba a la escuela para que le extendieran el plazo. Empecé a pasar más y más tiempo en mi habitación, sumergida en libros sobre historia del arte y antigüedades. A veces la vida tiene formas curiosas de acomodarse. Mi cuarto se convirtió en mi refugio, en gran parte porque Rachel decía que era alérgica a mi ambientador de lavanda, así que era el único lugar donde no entraba. ¿Saben qué era lo más retorcido? Que cuando fingía estar enferma, una parte de mí se sentía agradecida. Al menos me llevaban con la abuela Marie, donde alguien me preguntaba cómo había sido mi día o se interesaba en lo que hacía.
Fue la abuela quien despertó en mí el amor por la joyería vintage. Tenía una colección increíble de piezas de bisutería que me dejaba organizar y catalogar. Supongo que eso fue una especie de presagio. Lo peor ni siquiera era el favoritismo evidente, sino cómo reescribieron la historia para justificarlo. Rachel necesita más atención porque tuvo un comienzo difícil. Sarah siempre ha sido tan independiente. Sarah entiende que su hermana tiene necesidades especiales. No lo entendía. Era una niña que no comprendía por qué tener un buen sistema inmunológico me hacía menos merecedora de amor. Ahora, viendo el pasado, entiendo cómo esos años me moldearon. El mensaje constante, que de alguna manera era un peligro o una molestia, no desaparece así como así. Pero bueno, al menos me enseñó a ser autosuficiente. Cuando nadie revisa tu tarea o se preocupa por tus logros, aprendes rápido a ser tu propia animadora. La secundaria, la mayoría de las personas la amaban o la odiaban. Yo la veía como mi boleto de salida. Mientras Rachel construía su imperio en el club de teatro de la secundaria, yo sentaba las bases para mi propia fuga. Y déjenme decirles, nada te motiva más a lograr cosas que saber que nadie las hará por ti. ¿Recuerdan que mencioné que pasaba horas organizando la colección de joyas de la abuela Marie? Eso me enseñó una lección valiosa, la importancia de la organización sistemática y la atención al detalle. En la escuela, apliqué esa misma mentalidad a todo. Mi escritorio en casa parecía sacado de una revista de organización, notas codificadas por colores, planes de estudio meticulosamente estructurados y todo en su lugar. Rachel se burlaba de mí por eso, llamándome Rain Man. Muy lindo, hermana. Pero aquí está lo bueno de ser invisible, nadie vigila tus fracasos ni tus éxitos, así que haz lo que te dé la gana. Me uní a todos los clubes que no interfirieran con mi trabajo de medio tiempo en Carson's Diner. Gracias a Carol, la dueña, por recordar mi cumpleaños cuando mis propios padres lo olvidaron. Equipo de debate. Presidenta de la Sociedad Nacional de Honor. Editora en jefe del periódico escolar. El equipo de debate fue donde realmente encontré mi voz. Hay algo increíblemente satisfactorio en destrozar el argumento de alguien mientras mantienes la compostura. También aprendí a negociar, una habilidad que en ese momento no sabía cuánto necesitaría después. Gané la competencia estatal. 2 veces. Pero claro, Rachel tenía partidos importantes de fútbol, así que mis padres no pudieron asistir a ninguno de mis torneos. Ella estaba en el equipo C. Ni siquiera jugaba. En mi penúltimo año de secundaria, presenté el SAT y obtuve una puntuación perfecta. No casi perfecta. Perfecta. 1600. ¿Saben cuántas personas logran eso? Menos del 1%. Recuerdo que me quedé mirando la pantalla de los resultados durante casi 20 minutos, convencida de que era un error. Corrí a casa para contarle a mis padres. Sí, sé que fue ingenuo de mi parte. Mamá estaba en la cocina ayudando a Rachel con su tarea de inglés. La conversación fue más o menos así. Mamá, mira. Saqué puntuación perfecta en el SAT. Eso es lindo, cariño, pero ¿puedes bajar la voz? Rachel está tratando de concentrarse. Tiene un examen importante mañana. Tienes razón, dijo Rachel. Algunas de nosotras sí tenemos que estudiar, señorita perfecta. Rachel, cariño, no te estreses. Eres un tipo de estudiante diferente. Aún conservo esa hoja impresa con los resultados del SAT en algún lugar. Nunca llegó al refrigerador. Pero la CI de Rachel en inglés sí. Y con un imán de estamos tan orgullosos de ti. El proceso de solicitud de ingreso fue interesante. Apliqué a 15 universidades sin decirle a nadie. Escribí mis propios ensayos, conseguí mis cartas de recomendación y manejé todos los trámites de ayuda financiera sola. Mi consejero, el señor Chen, fue el verdadero MVP. Como mis padres estaban demasiado ocupados para ayudarme con el FAFSA, me quedé después de clases con él para llenarlo. Luego comenzaron a llegar las cartas de aceptación. Harvard, Yale, Princeton, Michigan. Y cada una venía con una oferta de beca.
Las guardé todas en una caja con llave debajo de mi cama, sabiendo lo que pasaría si Rachel las descubría. De repente, toda la atención se volcaría hacia ella. Pero si Sara se va a Harvard, estaré sola. O alguna tontería similar. El día que recibí la oferta de beca completa de Michigan, Rachel entró al equipo de porristas de la JV. ¿Adivinen cuál de las dos cosas fue celebrada con una cena familiar? Pista. Yo cené macarrones con queso de microondas en mi cuarto mientras ellos iban a Olive Garden. ¿Pero saben qué? Esa beca era mi boleto dorado. Matrícula, alojamiento y comida, todo cubierto, más un estipendio para libros. Finalmente podía dejar esa casa donde siempre era invisible o una molestia. El día en que recibí el paquete de aceptación, fui a mi rincón favorito de la biblioteca local, un asiento junto a la ventana en el cuarto piso con vista al parque, y lloré durante 1 hora. No fueron lágrimas de tristeza. Fueron lágrimas de alivio. Cuando le conté a mis padres en la cena que iría a la Universidad de Michigan, se mostraron emocionados, hasta que procesaron la información. ¿Te dijiste Michigan? Pero es muy lejos. ¿Y si Rachel te necesita? Espero que no esperes que te ayudemos con los gastos. Las competencias de porristas de Rachel son muy costosas. Dios mío, por fin. Y dijo Rachel, llorando. ¿Puedo quedarme con tu habitación? Necesito espacio para mis videos de TikTok. Trabajé turnos dobles en Carson's Diner para ahorrar dinero. Carol, que Dios la bendiga, siempre me daba propinas extra y me aseguraba de que me llevara a casa los pasteles sobrantes al final de mi turno. También me enseñó una lección invaluable, como reconocer a la gente genuina en un mundo lleno de farsantes. Y cariño, me decía, en los restaurantes y en la vida, los que hacen más ruido suelen ser los que menos tienen que decir. El día que me mudé a la universidad mis padres no pudieron ir porque, sorpresa, Rachel tenía una competencia de porristas. Mi tía Kelly me llevó en su lugar, me ayudó a instalarme en mi dormitorio y me dio un sobre con $500. Tu abuela Marie quería que tuvieras esto, me dijo. Está muy orgullosa de ti. Después supe que la abuela había estado ahorrando ese dinero de su cheque del Seguro Social durante meses. Esa primera noche en mi dormitorio, me prometí a mí misma que iba a construir una vida tan increíble que ser ignorada sería impensable. No por venganza. No para demostrarle nada a mi familia. Sino por la niña de 8 años que solían mandar con la abuela por estornudar. La universidad pasó en un abrir y cerrar de ojos, entre noches sin dormir, ramen instantáneo e independencia celestial. Me gradué summa cum laude de la Universidad de Michigan, aunque mis padres ni se dieron cuenta. Estaban demasiado ocupados ayudando a Rachel a transferirse a su tercer colegio en 2 años. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Conseguí un trabajo de nivel inicial en la casa de subastas Everett & Phillips en Detroit. Y no usaré el nombre real por razones obvias, pero si estás en el negocio, probablemente sepas a quién me refiero. Un establecimiento de alta gama, con muchos clientes de dinero antiguo, ese tipo de transacciones. Comencé en su negocio de ventas de propiedades, que consistía en documentar las pertenencias de personas adineradas después de su fallecimiento. No exactamente glamoroso, pero pagaba las cuentas. Mis primeros meses fueron muy estándar, registrar innumerables juegos de porcelana, categorizar muebles vintage, etc. Luego llegó la propiedad Kingston. La señora Kingston era una anciana viuda que había muerto sin hijos, dejando atrás lo que todos asumían que era una enorme colección de joyería de fantasía, habitaciones llenas de material. Aquí fue donde esas horas en la casa de la abuela Marie me fueron útiles. Estaba revisando una pila de joyas cuando algo me llamó la atención. Era un broche Art Deco. No particularmente llamativo, pero había algo en el que me parecía diferente. El peso no era propio de la joyería de fantasía, y el mecanismo de sujeción era demasiado complejo para hacer una copia. Creo que pasé toda mi hora de almuerzo ese día investigando viejos marcadores y firmas de joyería. Terminé quedándome tarde en la oficina usando la membresía de la empresa para acceder a varias bases de datos de joyería antigua. Cuanto más investigaba, más segura estaba de que no se trataba de joyería de fantasía. Era material auténtico. El problema era que yo era la nueva.
Nadie me creería si afirmaba que teníamos una posible joya de valor. Así que, hice lo que me enseñó el equipo de debate. Preparé meticulosamente mi argumento. Pasé 2 semanas durante los recesos y las noches aprendiendo todo lo que pude sobre la autenticación de joyería Art Deco. Incluso utilicé parte de mis miserables ahorros para pagar un curso de gemología en línea. Finalmente, reuní el valor para hablar con mi jefe, el señor Harrison. Llevé una presentación completa, que incluía imágenes comparativas, documentación histórica, todo. La conversación fue algo así. Señor, creo que podríamos tener algo significativo en la colección Kingston. Y Harrison, apenas mirando su teléfono Sara, ya hemos catalogado esas piezas como de fantasía. Tienes razón, lo sé. Pero mira estas marcas de los fabricantes. Coinciden perfectamente con las firmas de Cartier de 1925. Y Harrison, ¿finalmente prestando atención dónde aprendiste todo esto? Bueno, investigué un poco. A lo corto, el broche de fantasía se vendió por $47,000 en la subasta. Resultó ser parte de una colección limitada creada para una familia europea en los años 20. Pero aquí viene lo realmente interesante. Después de eso, Harrison empezó a confiar en mí. Comenzó a darme otros artefactos para autenticar. De repente, mi pasatiempo inútil de clasificar joyas antiguas adquirió un verdadero significado. Me dediqué a aprender todo lo que pude sobre joyería vintage. Tomé todos los cursos en línea que pude pagar, pasaba los fines de semana en ventas de propiedades investigando artículos, e incluso comencé un pequeño cuaderno para documentar diversos procedimientos de autenticación. Mi apartamento parecía el sueño febril de una estudiosa de joyería, con las paredes cubiertas de impresiones de marcas de joyas antiguas y guías de certificación. La casa de subastas comenzó a obtener resultados. Descubrí artículos importantes que otros habían pasado por alto, desarrollé contactos con coleccionistas y conocí el mercado. Mis cheques de comisión comenzaron a ser más grandes. Por primera vez en mi vida, no solo estaba sobreviviendo, sino también ahorrando dinero. En las cenas familiares, a las que seguía yendo como una tonta, la conversación era así. Mamá, Sara sigue en esa tienda de antigüedades, ¿verdad? En realidad, es una casa de subastas. Y sí, de hecho, acabo de autenticar una pieza rara de Tiffany. Rachel, interrumpiendo, oh, Dios, hablando de joyas, tienen que ver esta pulsera de Charms que compré en el centro comercial. Pero ya no me importaba. Por fin en mi vida, había descubierto algo completamente mío, algo en lo que realmente era excelente. Algo que no tenía nada que ver con ser la hermana de Rachel. Luego vino la colección Rothschild. Esto ocurrió aproximadamente 2 años después de comenzar en la casa de subastas. Una propiedad enorme. Una familia de dinero antiguo. Había mucho revuelo en la industria. Fui parte del equipo que catalogó su colección de joyas, y ahí fue cuando lo vi, una pieza de Art Nouveau bastante común que todos los demás habían pasado por alto. Pasé 3 días investigándola. Apenas dormí. Resultó ser una pieza de una famosa colección privada de un joyero francés, que se suponía había sido perdida durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando se vendió en la subasta por $238,000, Harrison me convocó a su oficina. Pensé que me iban a ascender. En cambio, dijo algo que cambió completamente la situación. Y Sara, estás desperdiciando tu talento aquí. Deberías estar dirigiendo tu propio negocio de autenticación. Al principio, lo desestimé. ¿Empezar un negocio? ¿Con qué dinero? Sin embargo, la idea se quedó en mi cabeza. Comencé a hacer pequeños proyectos de autenticación como freelance. La noticia de que tenía una vista excelente se fue esparciendo. Coleccionistas privados comenzaron a contactarnos directamente. Una noche, estaba sentada en mi modesto apartamento, rodeada de manuales de joyería y herramientas de autenticación que había ido acumulando gradualmente, cuando tuve una epifanía. Esto es algo que realmente podría hacer. Podía crear algo por mí misma. Así que hice lo que haría cualquier persona razonable. Saqué una gran deuda contra mi coche. Vacié mi cuenta de ahorros. Alquilé una pequeña oficina en una zona poco deseable de la ciudad.
La gente pensaba que estaba loca, y tal vez lo estaba. Transformé un trastero encima de un restaurante chino que tenía el tamaño de una habitación de residencia universitaria. El alquiler era bajo porque siempre olía a pollo kung pao, y el wifi solo funcionaba si te sentabas en la esquina junto a la ventana. Pero era mía. Los primeros meses fueron interesantes. Y por interesantes, quiero decir, aterradores. Despertaba a las 4 de la mañana con sudores fríos, calculando cuántos meses me quedarían antes de que se me agotaran los ahorros. Los pagos del préstamo se sentían como una cuerda alrededor de mi cuello. Mi mobiliario de oficina consistía en lo siguiente. Compré una mesa de cartas en Goodwill, una silla que literalmente encontré en la acera, no te preocupes, la limpié a fondo. Sin embargo, en el mundo de la joyería de alta gama, la reputación y los contactos lo son todo, y mi experiencia en la casa de subastas me proporcionó ambos. Comencé de a poco, haciendo trabajos de autenticación para comerciantes locales de antigüedades. Mis tarifas eran más bajas que las de las organizaciones más grandes, pero mi atención al detalle comenzaba a ser conocida. La noticia se fue corriendo. 6 meses después, ocurrió un momento clave. Un comerciante con el que había tratado en la casa de subastas me preguntó sobre una colección de broches de la era victoriana. La propietaria solicitó confirmación antes de venderla. Resultó ser una colección masiva con piezas de 3 generaciones familiares. Trabajé en ello durante 2 semanas seguidas, rara vez durmiendo, documentando todo. Descubrí 2 piezas extremadamente raras que habían sido malinterpretadas como réplicas posteriores. La propietaria estaba tan encantada con mi análisis detallado que no solo me pagó mi tarifa, sino que también me ofreció una comisión del 10% cuando la pieza se vendiera. ¿De cuánto fue la comisión? $86,000. Más dinero del que había ganado en los 2 años anteriores combinados. De repente, sonó mi teléfono, y sonó mucho. Los coleccionistas privados habían oído hablar de mi habilidad para encontrar piezas pasadas por alto. Los abogados de propiedades me pedían consejos sobre joyería heredada. Incluso la casa de subastas donde había trabajado comenzó a enviarme trabajos de autenticación. Estoy bastante segura de que Harrison estaba ayudando secretamente a correr la voz. Gracias, jefe. Para el segundo año, contraté a mi primera empleada, Jenny, una recién graduada en gemología que me recordaba demasiado a mí misma a esa edad. Era extremadamente inteligente, pero era ignorada porque era callada. Ahora ella es mi jefa de autenticación y vale su peso en oro. La empresa creció más rápido de lo que había predicho. Nos mudamos a una oficina apropiada en el centro, adiós, olor a pollo kung pao. Creamos un equipo de especialistas. Me gané una reputación por encontrar artículos perdidos. No creerías cuántos artículos históricos importantes de joyería se malinterpretan como joyería de fantasía en los áticos de la gente. Sin embargo, el éxito trajo consigo su propio conjunto de obstáculos. Cuanto más crecíamos, más difícil era mantenerlo en secreto para mi familia. Ellos seguían pensando que trabajaba en una tienda de antigüedades. Rachel hacía comentarios sarcásticos durante las cenas familiares. Rachel, Sara, tengo algunas joyas viejas que pensaba donar a Goodwill. Tal vez tu pequeña tienda las quiera. Yo, habiendo autenticado esa mañana una pieza de Fabergé valorada en $1.2 millones. Claro, la miraré. Mi mamá sigue presentándome a todo el mundo como mi otra hija, ella trabaja con joyas viejas o algo así. Mientras tanto, estaba citada en Forbes, afortunadamente bajo el nombre de mi empresa, y recientemente habíamos construido nuestra tercera oficina. Mantener el secreto se volvió casi disfrutable, como una broma privada conmigo misma. Me sentaba en la cena de los domingos con mi atuendo de descuento de Target, en realidad, de Chanel, escuchando a Rachel hablar de su trabajo de marketing de nivel inicial. Sabiendo que acababa de cerrar un trato por más de lo que ella ganaba en un año. Incluso comencé a jugar pequeños juegos conmigo misma, como usar piezas auténticas de Harry Winston en las reuniones familiares y ver si alguien lo notaba. Nunca lo hicieron. Rachel pasó 20 minutos presumiendo de su caro reloj Michael Kors de $200. Yo estaba usando un Patek Philippe vintage que costaba más que su automóvil. Sin embargo, el verdadero desafío fue gestionar el crecimiento. Para el 5.º año,
Habíamos establecido oficinas en Detroit, Chicago y Nueva York. Pasaba más tiempo en aviones que en mi propia cama. Construimos una reputación de discreción. Resulta que muchas personas adineradas quieren que sus joyas sean verificadas sin que el resto del mundo lo sepa. El dinero era enorme. Por ejemplo, tuvimos que contratar un gran equipo de asesores financieros. No obstante, mantenía un estilo de vida relativamente modesto. Compré una casa bonita pero no ostentosa en un vecindario deseable. Conduje un coche de alta gama pero no obvio. ¿El único lugar donde realmente me consentí? Mi oficina en casa. Equipamiento avanzado de autenticación, el sistema de seguridad más eficaz que el dinero puede comprar. Un cofre a medida que haría que Fort Knox se pusiera celoso. ¿Qué pasa con la ironía? Creían que estaba siendo frugal al ayudarles. Mamá solía comentar cosas como, qué dulce de Sara ayudarnos. Debe estar comiendo solo ramen para poder hacerlo. Mientras tanto, acababa de validar una colección que me había generado una comisión mayor que su hipoteca. ¿Sabes qué es extraño acerca del éxito? Cuanto más tienes, más difícil es explicárselo a aquellos que siempre te han percibido como inferior. Es como explicar el color a alguien que solo ha visto blanco y negro. Les falta el contexto necesario. Para esta altura, mi empresa estaba realmente bien. Habíamos acaparado la industria de autenticación de joyería de alta gama en el Medio Oeste, y nuestra reputación era de oro macizo, con el juego de palabras intencionado. Pero cada domingo, viajaba a la casa de mis padres para la cena, interpretando a Sara, la trabajadora modesta de una tienda de antigüedades. La disonancia cognitiva se estaba volviendo absurda. Pasaba mis mañanas en llamadas de conferencia con coleccionistas de Dubái, mis tardes autenticando piezas de millones de dólares, y mis noches en casa de mis padres, vestida con ropa normal cuidadosamente elegida. Comiendo el asado de mamá mientras Rachel dominaba la conversación con historias sobre su último triunfo en marketing, usualmente algo como llevarle el café a su jefe sin derramarlo. Un domingo destaca vívidamente en mi memoria. Acababa de completar una gran transacción, autenticando una pieza perdida de Cartier que había estado descansando en la caja de seguridad de alguien durante 40 años. ¿La comisión? 7 cifras. Fui directamente de la reunión a la casa de mis padres, todavía eufórica por la exitosa autenticación. Mamá dijo, Sara, cariño, ¿está todo bien? Tu ropa parece un poco desgastada. Oh, ya sabes. Tratando de ahorrar dinero, respondí, usando un suéter de cachemir de $3,000 que había elegido deliberadamente por su apariencia discreta. Rachel respondió, bueno, si hubieras conseguido un trabajo real en lugar de jugar con joyas viejas. Rachel, sé amable. No todos pueden ser tan exitosos como tú, interrumpió papá. Casi me ahogo con el asado, tratando de no reírme. Las transferencias mensuales a mis padres comenzaron alrededor de este momento. La tía Kelly me informó que estaban teniendo dificultades para pagar los préstamos educativos de Rachel y las cuentas médicas. Mamá mencionó casualmente que tal vez tendrían que vender la casa. No podía permitir que eso sucediera. A pesar de todo, seguía siendo la casa en la que crecí. Así que inicié una transferencia mensual anónima de $5,000 a su cuenta. Cuando me preguntaban, decía que estaba dando $1,000 viviendo solo de arroz y frijoles. Ellos imaginaban que el resto venía de la tía Kelly o de algún otro familiar. Rachel, por supuesto, reclamó la responsabilidad de inspirar a los miembros de la familia a ayudar. Ver a Rachel gastar mi dinero fue fascinante. El dinero fue útil, pero también tuvo consecuencias inesperadas. Mis padres comenzaron a tratarme con una extraña combinación de pena y orgullo condescendiente, como si fuera algún tipo de caso de pobreza noble sacrificando todo para mantener a la familia. Mientras tanto, el gasto de Rachel se volvía más extravagante. Llegaba a las cenas con bolsos nuevos y caros, diciendo que los había encontrado en outlets. No era cierto. Puedo reconocer un Gucci genuino a 20 pesos. Empezó a tomar vacaciones extravagantes y presumir en Instagram sobre su afortunada vida. Estoy bastante convencida de que usó mi dinero de apoyo para hacer compras descontroladas. Sin embargo, me mantuve en silencio. La ironía era simplemente maravillosa.
Luego vino el drama del fondo universitario. Rachel reveló que quería regresar a la escuela para su MBA, otra universidad privada, por supuesto. Solo lo mejor para la niña dorada. Mamá me contactó llorando, explicando cómo no podían permitírselo. Sugerí, tal vez Rachel podría mirar universidades estatales. También tienen buenos programas. Mamá, oh, cariño, no entiendes. Tu hermana necesita mantener ciertos estándares. Pero hablando de ayudar, ¿puedes aumentar la contribución mensual por algunos años? La aumenté a $7,000 al mes. Mis cuentas no se vieron afectadas, pero verlos elogiar a Rachel por tomar la iniciativa con su educación mientras presumían que yo vivía de ramen para ayudarles, eso dolió un poco. ¿La guinda del pastel? Estaba dando un seminario como invitada en la misma escuela de negocios a la que Rachel quería asistir. Mi familia no lo sabía. El decano me invitó personalmente a dar una conferencia sobre autenticación de bienes de lujo y crecimiento empresarial. Tuve que inventar una excusa para no asistir a la cena del domingo esa semana. Mis propios logros empezaban a sentirse como una vida distinta, como si fuera una especie de superheroína corporativa con una identidad secreta. De día, dirigía una empresa de autenticación multimillonaria. De noche, bueno, los domingos por la noche, era solo Sara, la decepcionante hija que trabajaba en una tienda de antigüedades. El peso de la falsedad se estaba volviendo más pesado. Rachel hizo comentarios groseros sobre mi carrera en varias ocasiones. Cada vez, mamá se disculpaba con sus amigos por mi modesta forma de vida. Cada vez, papá sugería que consiguiera un trabajo real. Creo que siempre supe que esto terminaría de manera dramática. Solo que no esperaba que explotara de manera tan espectacular. En Acción de Gracias, comenzó. 2 semanas antes de la festividad, mamá me llamó, llorando por el dolor de espalda. Le habían diagnosticado una hernia de disco, y la idea de cocinar la cena de Acción de Gracias para 20 invitados la abrumaba. Ahora, me gustaría decir que ofrecí mi ayuda puramente por buena voluntad, pero en realidad, me cansé de seguir fingiendo que el pavo seco de mamá era apetitoso. Mi respuesta: ¿por qué no me encargo de la comida este año? Puedo contratar un catering. Ella respondió, oh, cariño, no podemos permitirnos un catering. Mi respuesta: no te preocupes por el costo. He estado ahorrando. Mamá, preocupada, no vas a pedir un préstamo, ¿verdad? Organicé todo con una empresa de catering de alta gama que suelo utilizar para reuniones de negocios. Hacen un trabajo increíble, ese tipo de comida que te hace preguntarte por qué alguna vez te molestaste en prepararla tú mismo. Costó más de lo que mis padres pensaban que ganaba en 2 meses, pero ¿qué más da? La mañana de Acción de Gracias llegó, y me sentía bastante bien. Tenía mi laptop conmigo porque necesitaba monitorear una gran subasta en línea en Hong Kong. Estaba en venta un magnífico collar de Art Nouveau, y tenía un cliente interesado en su autenticación si ganaba la puja. El almuerzo llegó a tiempo y todo estaba perfectamente preparado. Rachel, por supuesto, tenía que responder. Rachel preguntó, ¿relleno comprado? ¿En serio, Sara? El de mamá es mucho mejor. Esto lo decía la chica que una vez activó la alarma de humo mientras hacía tostadas. Mamá se disculpaba con todos por no haber cocinado ella misma, pero se notaba que estaban disfrutando de la comida. Rachel se cayó después de probar los brotes de Bruselas glaseados con jarabe de arce, que, por cierto, costaban más por plato que su presupuesto semanal de supermercado. Me aparté de la cena y el postre para revisar mi laptop. La subasta estaba poniéndose interesante y necesitaba estar preparada en caso de que mi cliente ganara. Me instalé en mi antigua habitación, que mamá había mantenido igual desde la secundaria. Mientras tanto, la habitación de Rachel había pasado por 3 renovaciones. Ahí fue cuando todo salió mal. Había dejado mi programa de autenticación corriendo, con muchas pestañas abiertas que mostraban varias cuentas y acuerdos vigentes. Rachel entró sin golpear, hay cosas que nunca cambian, para pedir prestado mi cargador de teléfono. Vio la pantalla de mi laptop y se dio cuenta de que esta era su oportunidad para exponer finalmente lo patética que pensaba que era su hermana mayor. Rachel, sonriendo con suficiencia, vamos a mostrarle a todos lo que Sara realmente ha estado haciendo. Antes de que pudiera detenerla,
tomó mi laptop y caminó hacia el comedor. Imagina esto, 20 personas, entre tías, tíos, primos y mis padres, llenos de pavo gourmet y medio borrachos por el vino caro, que confundieron con el de Trader Joe's. Reacción de Rachel: es hora de ver qué tipo de trabajo importante está haciendo Sara en Acción de Gracias. Giró la laptop triunfante, aparentemente con la intención de avergonzarme con cualquier pequeña transacción de antigüedades que pensaba que estaba haciendo. La habitación quedó completamente en silencio. Se podía escuchar el reloj elegante que le compré a mamá para Navidad marcando el tiempo. En silencio. Ella pensaba que era una reproducción. En mi pantalla aparecía: saldo de cuenta actual, $12.4 millones. Contrato de autenticación pendiente, $485,000. Transacción reciente, $1.2 millones. Informe de ganancias trimestrales de la empresa de subastas de Hong Kong, $4.2 millones. El rostro de Rachel pasó por 5 emociones diferentes en 3 segundos. La última se situó entre asombro y náusea. De hecho, se tambaleó ligeramente sobre sus pies. Rachel susurró: esto no puede ser cierto. Mamá dijo: Rachel, cariño, ¿qué pasa? Rachel, con la voz quebrada: ella es rica. Sara es rica. Se desató el caos. Si era posible, el silencio se hizo aún más profundo. Luego mamá empezó a reír, de verdad, a reír. Dijo: no seas tonta. Sara trabaja en esa tiendita de antigüedades. Me levanté cuidadosamente, arreglándome el suéter de cachemir básico, que costaba más que su hipoteca mensual. Sí, mamá. De hecho, soy dueña de una de las empresas de autenticación de joyas más grandes del país. Durante años, esos comentarios de tienda de antigüedades, he estado autenticando piezas que valen millones. Ese pequeño negocio del que nunca preguntaron, tiene oficinas en 3 ciudades. Papá se atragantó con el licor. Tía Kelly dejó caer el tenedor. El tío empezó a toser terriblemente. Luego la risa de mamá se transformó en otra cosa. Su rostro se puso rojo, luego morado. Se levantó tan rápido que su silla cayó. Mamá gritó: ¿tienes millones, y nos dejas luchar? Mi respuesta: ¿luchar? Les envío $7,000 cada mes. Ella respondió: ¿mientras te sientas sobre millones? Tu hermana tiene préstamos estudiantiles. Ahí estaba. En lugar de felicitaciones, en lugar de wow, estamos tan orgullosos, solo indignación porque no les había dado más dinero. Rachel comenzó a llorar, sorprendente, lo sé, sollozando sobre cómo merecía saberlo y cómo la había traicionado la familia. Papá se unió. Mi papá: ¿cómo pudiste ser tan egoísta? Somos tus padres. Te criamos. Fue entonces cuando perdí la compostura. Años de ser ignorada. Años de desprecio. Años de ser considerada la decepción de la familia. Todo salió a flote. Mi respuesta: ¿criarme? Me mandaron a casa de la abuela cada vez que estornudaba. Se perdieron cada logro, cada premio, cada hito porque Rachel podría sentirse excluida. Nunca ahorraron ni un centavo para mi universidad, pero sacaron préstamos para su escuela privada. ¿Y ahora están enojados porque construí algo para mí misma? Los siguientes 5 minutos fueron un caos. Mamá gritaba sobre las obligaciones familiares. Papá gritaba sobre los hijos ingratos. Rachel alternaba entre llorar y exigir saber cuántos millones tenía. Mientras tanto, el equipo de catering elegante intentaba servir el postre, pero se notaba que se sentían muy incómodos. Tomé mi laptop, agarré mi bolso Hermès, que mamá había elogiado previamente como una buena réplica, y me fui. Detrás de mí, podía escuchar a mamá discutiendo cómo gastar mi dinero. Algo sobre el MBA de Rachel y un auto nuevo. Mientras me dirigía a casa en mi coche sensato, un BMW edición limitada, mi teléfono empezó a llenarse de mensajes. El chat grupal de la familia explotó. Rachel comenzó a publicar en Facebook sobre la riqueza oculta de la familia y los hermanos egoístas.
Las consecuencias los días posteriores al Día de Acción de Gracias fueron como ver un ciclón golpear a cámara lenta, excepto que el huracán representaba a mi familia y los escombros simbolizaban mi cordura. Comencemos con los mensajes de texto. 1 hora después de dejar la cena, mi teléfono tenía 47 llamadas perdidas y más de 200 mensajes. Mi madre siguió esta intrigante progresión. 7:42 de la tarde, ¿cómo te atreves a irte de la familia? 8:15 de la noche, necesitamos hablar de esto como adultos. 9:03 de la noche, tu hermana merece una parte de tu éxito. 10:30 de la noche, ya llamé a un agente inmobiliario para ver casas en mejores vecindarios. 11:45 de la noche, ¿por qué no me contestas? Soy tu madre. Mientras tanto, Rachel se había convertido en una luchadora de redes sociales. Rachel, por su parte, había abrazado completamente las redes sociales. Escribió un enorme desahogo en Facebook sobre cómo su hermana millonaria había estado acumulando riqueza mientras veía a su querida familia luchar. La sección de comentarios fue una locura. Primos lejanos y antiguos compañeros de la escuela secundaria, con quienes no había hablado en años, de repente formaron fuertes opiniones sobre mi carácter moral. Pero esto es lo que realmente me sorprendió. Rachel realmente publicó. Todos esos años intentando ayudar a la carrera de Sara, dándole consejos sobre cómo ascender de esa tiendita de antigüedades, ¿y ella era secretamente rica? La traición dolió tanto. Casi lancé mi teléfono contra la pared. ¿Cuál fue el único consejo sobre mi carrera que me dio? Sugirió que intentara vender joyas en Etsy. Si no estás familiarizado con el término, los monos voladores ocurren cuando miembros tóxicos de la familia envían a otros a hacerte sentir culpable. Tía Susan, con quien me veía tal vez una vez cada 3 años, me llamó para informarme que la familia es todo. Tío Bob, que estoy seguro aún cree que tengo 12 años, me envió un largo correo electrónico sobre la importancia de compartir la riqueza. Hasta la hermana de la esposa de mi primo tercero, como consiguió mi número, sintió la necesidad de expresar sus pensamientos sobre la obligación familiar. Pero la verdadera diversión comenzó cuando llegaron a mi lugar de trabajo. Llegué el lunes por la mañana y encontré a mamá, papá y Rachel sentados en nuestra área de recepción. Le informaron a Jenny, mi recepcionista, que tenían una cita para servicios de autenticación. Rachel sujetaba su bolso Michael Kors como si realmente valiera algo. La conversación fue como uno podría esperar. Mamá, lo hemos discutido en familia. Yo, ¿una discusión familiar sin el miembro de la familia de quien están hablando? Mamá, ignorándome, y pensamos que lo justo sería que crearas fondos fiduciarios para todos. Rachel, necesito al menos $2 millones para empezar mi nueva vida correctamente. Papá, y tu madre y yo quisiéramos retirarnos. Estamos pensando en una casa de playa en Florida. Yo, ¿te perdiste la parte donde te he estado enviando $7,000 mensuales? Rachel, eso no es nada comparado con lo que tienes. Nos lo debes. Yo, ¿tú crees que te debo algo? ¿Por qué exactamente? ¿Por los años de ser ignorada? ¿Por las graduaciones perdidas? ¿Por las comparaciones constantes? Mamá, no seas dramática, Sara. Te dimos todo. Yo, no. Yo me di todo. ¿Y sabes qué? Ya basta. Ahí mismo, en el vestíbulo de mi oficina, saqué mi teléfono y cancelé las transferencias mensuales a su cuenta. Mi madre jadeó como si la hubiera abofeteado. Rachel comenzó su actuación de llanto falso, pero se detuvo rápidamente cuando vio que no estaba funcionando. Entonces las cosas se pusieron feas. Se negaron a irse. Tuve que contactar a seguridad. Ver a mi madre de 60 años siendo sacada a la fuerza mientras gritaba sobre hijos ingratos fue algo raro. Jenny me preguntó si quería presentar cargos. Dije que no. Sin embargo, puse sus nombres en la lista de no admitir del edificio. El acoso duró semanas. Nuevos números de teléfono, direcciones de correo electrónico falsas, hasta intentaron contactarme a través del servicio al cliente de mi empresa. Finalmente tuve que emitir un aviso legal formal amenazando con cargos por acoso. Mamá luego jugó su última carta, llamó a la abuela Marie.
Pero aquí está la cosa sobre la abuela Marie, ella es más sabia que todos ellos juntos. ¿Cómo respondió? Bien por Sara. Ya era hora de que alguien en esta familia tuviera éxito por sus propios méritos. Mi madre no le habló durante 2 meses después de eso. Han pasado 6 meses desde el Día de Acción de Gracias. Me mudé a una nueva casa con mejor seguridad. Cambié todos mis números. Estamos mejor que nunca. Resulta que mis problemas familiares atrajeron a varios clientes de alto perfil que respetaron mi cautela en la situación. Rachel sigue escribiendo actualizaciones pasivo-agresivas sobre la riqueza tóxica y la traición familiar. Según lo que he escuchado, está comenzando su propia firma de autenticación de joyas. Buena suerte con eso. Finalmente, mamá y papá dejaron de intentar contactarme cuando mi abogado les envió una carta oficial explicando cómo los cargos por acoso afectarían sus vidas. Ahora están informando a todos que nunca quisieron mi dinero de todos modos y que están rezando por mi salvación. ¿Y lo mejor? Por primera vez en mi vida, me siento liberada. No más cenas de domingo llenas de insultos disimulados. No más restando importancia a mis logros para no herir sus sentimientos. Ya no financio The Rachel Show. Mi terapeuta cree que finalmente estoy estableciendo límites saludables. Yo digo que finalmente estoy viviendo de forma auténtica. Así que esa es mi historia. Gracias por permitirme compartirla. Y así llegamos al final de otra historia aquí en Historias al Vuelo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir volando juntos por más relatos. Hasta la próxima aventura.